¿Te imaginas ser conocido por una fuerza increíble que no viene de levantar pesas ni de músculos abultados, sino de algo tan intangible como tu fe y un compromiso inquebrantable? Déjame contarte sobre Sansón, este personaje fascinante cuya historia parece sacada de una película épica, pero que en realidad es una de las narraciones más poderosas de la Biblia. Sansón, más que un superhéroe al uso, es un reflejo de la complejidad humana, envuelto en misterio, poder divino y sí, también en debilidades muy terrenales. Nació en una época complicada, cuando Israel estaba oprimido por los filisteos, un pueblo que no les daba ni un respiro. En este contexto de lucha y desesperanza, la llegada de Sansón fue vista como un rayo de luz, una promesa directa del cielo de que las cosas iban a cambiar. Imagínate la presión y la expectativa sobre sus hombros desde pequeñito. No era cualquier niño, era el elegido para liberar a su pueblo, nada más y nada menos. Desde que era joven, Sansón demostró ser excepcional, pero no solo por su fuerza sobrehumana. Lo que lo hacía verdaderamente único era su origen divino y la misión que le fue encomendada. Este contraste entre lo divino y lo humano en su vida es fascinante. Piénsalo, un hombre con el poder de derrotar ejércitos enteros, pero al mismo tiempo vulnerable a las pasiones humanas, los errores y las traiciones. Esto lo convierte en un personaje con el que, de alguna manera, todos podemos identificarnos. La vida de Sansón está llena de episodios que parecen desafiar la realidad. Por un lado, realizaba proezas que dejaban a todos boquiabiertos, como derrotar a un león con sus propias manos o acabar con 1000 hombres armados solo con la quijada de un asno. Pero, por otro lado, sus debilidades personales y decisiones equivocadas lo llevaban a situaciones complicadas y dolorosas. Esta dualidad en su carácter nos enseña que sin importar cuán fuertes o especiales nos consideremos, todos tenemos nuestros talones de Aquiles. Sansón no era solo músculo y fuerza, había en él una profundidad espiritual y una conexión con lo divino que era la verdadera fuente de su poder. Su cabello largo no era un simple rasgo físico. Era el símbolo de su voto nazareo a Dios, una promesa de pureza y dedicación que no debía romperse. Este detalle es crucial porque nos muestra cómo, en muchas ocasiones, lo que nos hace fuertes no es lo que se ve a simple vista, sino las promesas y los compromisos que tomamos en nuestro interior. A pesar de sus grandes hazañas, Sansón también tuvo momentos de gran vulnerabilidad. Su historia con Dalila es probablemente una de las más conocidas y trágicas. Dalila, la mujer que logró descubrir el secreto de su fuerza, representa ese punto débil en la vida de Sansón. Su traición no solo conduce a la pérdida de su fuerza, sino también a una profunda reflexión sobre la confianza, el amor y la traición. La caída de Sansón, cuando finalmente es capturado por los filisteos, es un momento clave. Pero incluso en su punto más bajo, ciego y humillado, Sansón encuentra de nuevo su fe y su fuerza, demostrando que, a veces, es en la oscuridad donde finalmente vemos la luz. Su último acto, derribando las columnas del templo filisteo, es tanto una redención personal como una victoria póstuma para su pueblo. La historia de Sansón, con todas sus contradicciones, es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza proviene de algo más profundo que la mera apariencia física o las habilidades. Es un relato sobre el poder de la fe, los peligros de la arrogancia y la importancia de la redención. En Sansón vemos reflejadas nuestras propias luchas, esperanzas y la búsqueda constante de significado en medio de un mundo complicado. En una época donde la esperanza parecía un lujo y la vida diaria era un desafío constante, surge la historia de un nacimiento extraordinario que cambiaría el curso de la historia de Israel. Imagina el escenario: una pareja enfrentando la triste realidad de la infertilidad,
un dolor especialmente agudo en una sociedad que valoraba profundamente la descendencia. Entonces, en este panorama de desolación, ocurre algo asombroso. Un ángel del Señor aparece ante una mujer estéril con un anuncio que rompería todas las expectativas. No solo prometía el fin de su espera por un hijo, sino que este niño estaría predestinado a ser el libertador de su pueblo. La promesa divina no era solo sobre el alivio personal de una familia, era el anuncio del nacimiento de Sansón, quien se convertiría en una figura central en la lucha contra la opresión de los filisteos. Este no sería un líder cualquiera. Su fuerza, un regalo directo de Dios, lo haría destacar en la batalla por la libertad de Israel. Pero este poder extraordinario también venía con un peso enorme, una responsabilidad que definiría su vida y su legado. Este voto especial, este compromiso sagrado, no era algo común. Desde antes de su nacimiento, Sansón fue consagrado con el nazareato, un voto que implicaba abstenerse de vino, no cortarse el cabello y evitar el contacto con lo muerto, simbolizando una dedicación total a Dios. Esta consagración lo distinguiría de todos los demás desde el momento de su concepción, marcándolo como el instrumento divino para la salvación de su pueblo. La noticia del ángel se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que conocieron esta promesa. En medio de la opresión y la desesperanza, la historia del nacimiento inminente de Sansón se esparció, encendiendo un fuego de esperanza y expectativa entre la gente de Israel. La madre de Sansón, consciente de la magnitud de la profecía, siguió las instrucciones divinas al pie de la letra, preparando el escenario para que su hijo cumpliera su grandioso destino. Desde su concepción, Sansón fue marcado por la promesa de ser más que un simple mortal. Estaba destinado a ser la mano de Dios en la tierra, un liberador cuya vida estaría llena de desafíos, pero también de actos milagrosos. Su existencia misma era un milagro, un testimonio de la intervención divina en los momentos más oscuros, ofreciendo una luz de esperanza a un pueblo sumido en la desesperación. A medida que Sansón crecía, su destino divino empezaba a tomar forma, preparándolo para los desafíos que enfrentaría. La fuerza que le fue otorgada no era simplemente para su beneficio personal o para impresionar a aquellos a su alrededor. Era una herramienta, un medio para un fin mucho mayor. Cada aspecto de su vida estaba imbuido de significado y propósito. Desde su alimentación hasta su comportamiento, todo estaba diseñado para prepararlo para su papel como Salvador. El impacto de la promesa de su nacimiento resonó no solo en su familia, sino en toda la comunidad. Sansón se convirtió en un símbolo de la fe en la providencia divina, un recordatorio de que incluso en los tiempos más difíciles, la esperanza nunca está completamente perdida. Su historia es un testimonio del poder de la fe y de la creencia en algo más grande que uno mismo. Sansón, desde su nacimiento, estaba en el centro de un plan divino mucho más grande que cualquier desafío que los filisteos pudieran presentar. Su vida es una narrativa de lucha y redención, un ciclo de victorias y fracasos que reflejan la complejidad de la condición humana, todo mientras se mantiene firme en su misión divinamente ordenada. A través de él, vemos cómo la fe, el destino y la voluntad humana se entrelazan en el tapiz de la historia, dejando una huella indeleble en la memoria de su pueblo. El voto de Nazareo es un camino de consagración bastante serio y no es para cualquiera. Imagina comprometerte a una vida de pureza y dedicación total a lo divino, donde incluso algo tan común como un vaso de vino se convierte en tabú. Y no solo eso, sino también vivir apartado de las prácticas sociales habituales, como el duelo común que implica contacto con los muertos, o incluso renunciar a algo tan personal como cortarte el cabello. Este voto, que usualmente era una elección personal y por un periodo limitado, le fue impuesto a Sansón desde antes de que pudiera decidir, directamente por un mandato divino.
Esto no solo marcó su camino de vida de una manera excepcionalmente profunda y permanente, sino que también lo preparó para una misión sin igual. Desde el momento de su concepción, Sansón fue apartado para ser único. Su cabello largo, más allá de ser un simple rasgo distintivo, cargaba con el peso de ser el símbolo tangible de su alianza con Dios. Era la fuente visible de su fuerza sobrehumana, un recordatorio constante de su honor y al mismo tiempo de la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. Esta consagración era tanto un privilegio como un desafío, recordándole diariamente su propósito divino y su distinción del resto de las personas. Pero, a pesar de esta consagración especial, Sansón no estaba blindado contra las tentaciones y debilidades humanas. Su vida se convirtió en un campo de batalla interno, una lucha constante entre su destino divino y sus deseos terrenales. Este viaje, lleno de contradicciones y desafíos, nos muestra que incluso aquellos elegidos y bendecidos por Dios no están exentos de enfrentar pruebas y tribulaciones. A través de las victorias y fracasos de Sansón, se nos revelan profundas lecciones sobre la naturaleza de la fe, el verdadero significado del poder y nuestra inherente fragilidad como seres humanos. Sansón, con su vida extraordinaria, nos enseña que la verdadera fuerza no radica únicamente en lo físico o en la inquebrantable fe, sino también en nuestra capacidad para reconocer y enfrentar nuestras debilidades y fallos. Cada aspecto de la vida de Sansón, desde su nacimiento hasta su muerte, está imbuido de significado. Su historia no es solo un relato de hazañas heroicas y errores trágicos, sino también un espejo que refleja nuestras propias luchas internas. Nos muestra que, en la vida, enfrentaremos dilemas y tentaciones que pondrán a prueba nuestra fe y nuestros valores más profundos. La historia de Sansón es también un recordatorio de que nuestros dones y bendiciones vienen con responsabilidades. Su fuerza sobrenatural, un regalo divino, no estaba destinada solo para su beneficio personal, sino para cumplir un propósito mucho mayor. Sin embargo, el manejo de este poder requería sabiduría y autocontrol, cualidades que Sansón, como muchos de nosotros, tuvo que aprender de la manera difícil. Su relación con Dios, marcada por el voto de Nazareo, es un testimonio de la importancia de mantener nuestros compromisos, incluso frente a las tentaciones. Aunque Sansón cayó varias veces, su historia no es solo una de fracaso, sino también de redención. Nos enseña que sin importar cuán lejos podamos desviarnos, siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y buscar la guía divina. La vida de Sansón, rica en eventos dramáticos y giros inesperados, es una fuente inagotable de reflexión sobre el poder de la fe y la complejidad de la condición humana. Nos recuerda que cada uno de nosotros está en un viaje personal, lleno de desafíos únicos, pero también de oportunidades para el crecimiento y la transformación. En cada capítulo de su vida, Sansón personifica la lucha eterna entre lo sagrado y lo profano, entre el cumplimiento de nuestro destino y la satisfacción de nuestros deseos personales. Su historia es un espejo en el que podemos vernos reflejados, enfrentando nuestras propias batallas, navegando nuestras contradicciones y buscando nuestro propósito. La vida de Sansón nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fuerza y sobre dónde reside realmente. Nos desafía a cuestionar nuestras percepciones sobre el poder y la debilidad, y a reconocer que, en última instancia, nuestra mayor fuerza proviene de nuestra relación con lo divino y nuestro compromiso de vivir de acuerdo con esos valores. A través de Sansón, aprendemos que la verdadera victoria se encuentra en la humildad, la fe y la capacidad de superar nuestras falencias. La historia de Sansón
es una montaña rusa emocional llena de giros y vueltas. A lo largo de su vida, este hombre, bendecido con una fuerza sobrehumana, enfrentó no solo a enemigos externos, sino también batallas internas y tentaciones que pondrían a prueba su carácter y su fe. Uno de los momentos más críticos de su vida fue su encuentro con Dalila, una figura que se convirtió en el epítome de la tentación personal y la debilidad humana. Dalila no era una mujer cualquiera. Su belleza era legendaria, pero su verdadera arma era su astucia, capaz de desarmar al más fuerte de los hombres. Para Sansón, ella representaba mucho más que una simple distracción. Se convirtió en la prueba definitiva de su fuerza y fe. A través de ella, la historia nos muestra cómo incluso los héroes pueden tener puntos débiles, como el corazón puede a veces traicionar a la razón. El vínculo entre Sansón y Dalila es complejo y lleno de matices. No se trata solo de amor o atracción física, es una danza de poder, engaño y vulnerabilidad. Dalila, con su ingenio y encanto, logró lo que ningún enemigo había conseguido antes: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. La ironía de que su caída viniera no en el campo de batalla, sino en la intimidad de su relación con Dalila, resalta la idea de que nuestras mayores pruebas pueden venir de donde menos lo esperamos. La revelación de Sansón a Dalila sobre el secreto de su fuerza, su cabello, no fue un simple acto de compartir información. Fue un momento de extrema vulnerabilidad, un punto de inflexión que cambiaría su destino para siempre. Este cabello, símbolo de su voto y conexión con lo divino, era mucho más que una simple característica física. Era la fuente de su poder y la manifestación de su fe. La traición de Dalila es un momento cargado de simbolismo. No solo representa la traición personal que Sansón experimentó, sino que también ilustra cómo las pasiones humanas y los deseos pueden cegarnos, llevándonos a tomar decisiones que comprometen nuestros valores y principios más profundos. La historia nos advierte sobre el peligro de subestimar el poder de la tentación y la importancia de permanecer fieles a nosotros mismos y a nuestras creencias. La pérdida de la fuerza de Sansón, seguida de su captura, ceguera y esclavitud, es una representación dramática de las consecuencias de alejarse de nuestros compromisos y rendirse ante las debilidades. Sin embargo, incluso en su momento más bajo, la historia de Sansón no es solo una de derrota y desesperación. A pesar de sus errores y fracasos, su viaje no termina en la oscuridad. La vida de Sansón, especialmente su último acto, nos enseña sobre la redención y el poder de la fe. Aunque ciego y humillado, Sansón encuentra en su debilidad la fuerza para volver a conectarse con su fe, pidiendo a Dios una vez más el poder para cumplir su destino. Su petición no es solo por venganza personal, sino por la reafirmación de su compromiso con su misión divina. La muerte de Sansón, provocando el colapso del templo sobre sí mismo y sus enemigos, es tan trágica como heroica. En este acto final, recupera su fuerza y con ella su honor. Nos muestra que, a pesar de nuestras fallas, nunca es tarde para redimirnos y que en la entrega a veces encontramos nuestra victoria más grande. La historia de Sansón, llena de lecciones sobre la fuerza, la fe, la tentación y la redención, resuena a través de los tiempos. Nos recuerda que todos enfrentamos nuestras propias batallas internas y tentaciones. La verdadera fortaleza, nos enseña, se encuentra no solo en resistir estas pruebas, sino en la capacidad de reconocer nuestras debilidades y, a pesar de ellas, esforzarnos por cumplir nuestro propósito más elevado. En cada capítulo de su vida, Sansón personifica la lucha entre lo divino y lo humano, entre mantenerse fiel a nuestros compromisos y ceder ante las tentaciones que nos rodean. Su historia
Es un espejo en el que podemos reflejarnos, enfrentando nuestras propias vulnerabilidades y buscando la fuerza para superarlas. La vida de Sansón es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las tentaciones que enfrentamos y sobre cómo podemos encontrar la fuerza en nuestra fe y convicciones para superarlas. Nos enseña que, aunque podamos caer, siempre hay esperanza de redención y que, a veces, nuestras batallas más grandes nos llevan a nuestras victorias más significativas. La historia de Sansón, especialmente hacia el final de su vida, nos lleva a un momento tanto sombrío como iluminador. Tras haber sido traicionado y capturado, se encuentra en la más oscura de las celdas, privado de su visión y encadenado. Pero es aquí, en este escenario de completa vulnerabilidad, donde Sansón se enfrenta a la que sería su batalla más significativa: la lucha interna por redimirse a sí mismo y volver a encontrar su camino hacia Dios. En la soledad de su prisión, Sansón tiene tiempo para reflexionar sobre su vida, sobre sus acciones y las decisiones que lo llevaron a ese momento. Se da cuenta de que su fuerza fenomenal, la que lo había distinguido desde su nacimiento, nunca fue realmente suya. Siempre fue un regalo divino, un préstamo del cielo para cumplir con un propósito mucho mayor que él mismo. Este reconocimiento marca el comienzo de un cambio profundo en Sansón, una transformación espiritual que lo lleva a entender que, incluso en la caída más baja, existe la posibilidad de redención si uno se vuelve sinceramente hacia su fe. La última petición de Sansón a Dios es reveladora. No solo busca venganza contra aquellos que lo humillaron y lo llevaron a su ruina, sino que también busca la redención de su propia alma. Quiere demostrar que, a pesar de sus errores y fallas, su corazón finalmente busca estar en paz con su Creador. Su acto final, el derribo de las columnas del templo filisteo, es mucho más que una demostración de fuerza física. Es el clímax de su viaje espiritual. Al provocar la caída del templo, Sansón no solo inflige una derrota devastadora a sus enemigos, sino que también culmina su propio proceso de redención. En este acto, ofrece su vida como un sacrificio final, no solo por su pueblo, sino en servicio a su fe. Es un momento de liberación y sacrificio, donde Sansón se convierte en el instrumento de un juicio divino, pero también en un símbolo de redención. Este momento de sacrificio de Sansón es una poderosa imagen de entrega y fe. A través de su muerte, nos enseña que la redención es posible incluso para aquellos que parecen haberse desviado irreversiblemente de su camino. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza viene no de la capacidad física, sino de la profundidad de nuestra fe y de nuestra voluntad de entregarnos completamente a algo más grande que nosotros mismos. La vida de Sansón, llena de triunfos y derrotas, de fuerza sobrehumana y debilidades humanas, nos muestra un espectro completo de la experiencia humana. En su búsqueda de redención, nos enseña sobre la importancia de la humildad, la fe y la capacidad de reconocer nuestros errores y buscar el perdón. A través de sus logros, Sansón demostró lo que es posible cuando somos bendecidos con dones divinos. Pero a través de sus fallos y su búsqueda final de redención, nos enseña lecciones aún más valiosas sobre la condición humana, sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores más profundos, y sobre la esperanza de redención que existe para todos, sin importar cuán lejos hayamos caído. La historia de Sansón es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las batallas que enfrentamos tanto externas como internas, y sobre nuestra propia búsqueda de significado y redención. Nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones, todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer y de ofrecer nuestras vidas en servicio a algo más grande que nosotros mismos. En la narrativa de Sansón, vemos cómo la fe y la entrega pueden transformar incluso los momentos más oscuros de nuestra vida en oportunidades para la redención y el renacimiento.
Su historia es un testimonio del poder transformador de la fe y un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver a Dios y encontrar nuestro camino hacia la redención. Sansón, en su última batalla, nos enseña sobre el sacrificio, la entrega y la redención. A través de su vida, comprendemos que nuestras mayores batallas a menudo no son contra los enemigos externos, sino contra nuestras propias debilidades internas, y que la victoria más grande es aquella que conquistamos sobre nosotros mismos. Al final, la historia de Sansón es una de esperanza, demostrándonos que independientemente de los errores que hayamos cometido, siempre hay un camino hacia la redención si estamos dispuestos a buscarlo. Su legado nos inspira a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentar nuestras propias batallas internas con fe y coraje, y a buscar siempre la redención y la paz con nuestro Creador. La historia de Sansón, con sus giros y vueltas dramáticos, realmente se queda contigo, ¿verdad? Es como si estuvieras viendo una película épica, pero en lugar de salir del cine y olvidarte de todo, las escenas y los mensajes te persiguen, invitándote a mirar dentro de ti mismo. Sansón, con todo su poder descomunal y sus fallos igualmente grandes, se convierte en un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias vidas, nuestras luchas internas y cómo manejamos, o no, las fuerzas y debilidades que nos definen. Su vida es un recordatorio potente de que la verdadera fuerza no siempre es lo que parece. En un mundo que a menudo valora el poder físico o el éxito visible, la historia de Sansón nos lleva de vuelta a la esencia, mostrándonos que la fortaleza real viene de la humildad y de una profunda dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Es un llamado a reconocer que, sin importar cuán fuertes nos consideremos, nuestras verdaderas batallas se libran en el terreno espiritual, en ese espacio íntimo donde enfrentamos nuestras pasiones, tentaciones y, sobre todo, nuestra propia falibilidad. Sansón, con su impresionante fuerza, podría haberse considerado invencible. Sin embargo, su vida nos enseña que incluso los más poderosos son vulnerables. La fragilidad espiritual y las luchas internas son aspectos tan reales de nuestra existencia como nuestros logros y fortalezas. Esta dualidad, esta coexistencia de poder y vulnerabilidad es lo que nos hace profundamente humanos. El legado de Sansón no es simplemente una serie de historias sobre victorias y derrotas físicas. Es una invitación a examinar nuestras propias vidas. Nos incita a preguntarnos dónde radica nuestra verdadera fuerza, a reflexionar sobre nuestras debilidades y, lo más importante, a considerar cómo nuestra fe y nuestra relación con lo divino influyen en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. A través de Sansón, aprendemos que nuestras mayores batallas no son contra los enemigos externos, sino contra nosotros mismos, contra nuestras debilidades, tentaciones y fallos. Su historia es un recordatorio de que la verdadera victoria se logra a través de la humildad, el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y la fortaleza que se encuentra en la rendición. El legado de Sansón trasciende las épocas, hablándonos aún hoy con la misma fuerza que lo hacía en su propio tiempo. Nos muestra que, a pesar de nuestras imperfecciones y errores, somos capaces de actos extraordinarios de fe, coraje y redención. Nos enseña que la redención es posible para todos, sin importar cuán lejos hayamos caído. En Sansón encontramos un héroe bíblico cuya vida es mucho más que las hazañas que realizó. Es una figura compleja, llena de contradicciones, que nos invita a reflexionar sobre el significado de la fuerza, la fe y la fragilidad humana. Nos recuerda que todos tenemos nuestra propia batalla que librar, nuestra propia fuerza que encontrar y nuestra propia redención que buscar.
La historia de Sansón nos desafía a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar nuestras nociones preconcebidas de poder y fortaleza. Nos anima a explorar la profundidad de nuestra alma, a enfrentarnos con nuestras propias debilidades y a buscar la verdadera fortaleza en nuestra fe y dependencia de Dios. En el viaje de Sansón, desde su nacimiento marcado por la promesa hasta su caída y redención final, vemos reflejadas las altas y bajas de la experiencia humana. Nos muestra que, independientemente de los dones o el poder que poseamos, nuestra mayor prueba es cómo manejamos nuestras debilidades y cómo nos elevamos después de caer. Sansón nos invita a considerar que la verdadera fortaleza se encuentra no en evitar la vulnerabilidad, sino en enfrentarla, en reconocer nuestras limitaciones y en encontrar la gracia dentro de nuestra propia fragilidad. Nos enseña que al final la fortaleza más grande se encuentra en la capacidad de admitir nuestra dependencia de una fuente de poder más grande que nosotros mismos. A través de sus historias de victorias físicas y luchas espirituales, Sansón se convierte en un símbolo de la búsqueda humana de significado, fuerza y redención. Su legado es un recordatorio de que, a pesar de nuestras fallas y debilidades, hay esperanza y potencial para la redención y el crecimiento personal. En la narrativa de Sansón encontramos no solo un relato bíblico, sino también una profunda reflexión sobre la condición humana. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a examinar nuestras propias vidas, nuestras fortalezas y debilidades, y a reflexionar sobre la fuente de nuestra verdadera fuerza. El legado de Sansón nos enseña que, aunque enfrentemos tentaciones y caigamos, siempre hay un camino hacia la redención. Nos recuerda que la verdadera fortaleza proviene de reconocer nuestra fragilidad y de buscar la guía y el apoyo en nuestra fe y en nuestra relación con lo divino. En cada aspecto de su vida, Sansón personifica la lucha entre el poder y la pasión, la dedicación y la tentación. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fortaleza se encuentra en la humildad, en la capacidad de admitir nuestras debilidades y en la búsqueda constante de una conexión más profunda con Dios. Al reflexionar sobre el legado de Sansón, somos invitados a considerar nuestras propias batallas, a reconocer nuestras propias debilidades y a buscar la verdadera fortaleza en nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Nos muestra que en el corazón de nuestra fragilidad hay una oportunidad para la redención y el crecimiento. El legado de Sansón trasciende su época y nos habla directamente, sirviendo como un recordatorio eterno de la complejidad de la naturaleza humana y de la posibilidad de redención y fortaleza que reside en cada uno de nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a enfrentar nuestras debilidades con valentía y a buscar la fuente de nuestra verdadera fortaleza. La historia de Sansón es mucho más que un relato de fuerza sobrenatural y hazañas épicas. Es una guía profunda sobre la vida misma, llena de lecciones que nos hablan directamente. Cada uno de sus errores, sus triunfos y sus momentos de vulnerabilidad tienen algo que decirnos sobre nuestras propias vidas, sobre cómo enfrentamos nuestros retos y sobre las batallas que libramos tanto en el exterior como en nuestro interior. Sansón, con su fuerza descomunal, podría fácilmente ser visto solo como un héroe bíblico de tiempos antiguos, pero su historia es relevante hoy en día porque refleja las luchas universales del espíritu humano. Nos muestra que la verdadera batalla, la que realmente importa, se libra dentro de nosotros, en el corazón y el espíritu de cada persona. Cada vez que Sansón se desvió de su camino, cada vez que encontró la victoria o se enfrentó a la debilidad, nos dejó una enseñanza. Nos recordó
que nuestras pruebas más grandes a menudo surgen de nuestros propios deseos internos y decisiones, no solo de los desafíos que el mundo pone frente a nosotros. Lo fascinante de Sansón es cómo su vida ilustra que la fe y la fortaleza no son regalos permanentes o garantizados. Son como un jardín que necesita ser cuidado, protegido y a veces restaurado. Su historia es una crónica de caída y redención, mostrándonos que incluso aquellos bendecidos con grandes dones pueden perder su camino. Y lo más importante, que la redención está al alcance si sinceramente buscamos volver a nuestro propósito y fe. A través de Sansón aprendemos la importancia de la autorreflexión y el reconocimiento de nuestras propias debilidades. Su vida nos enseña que enfrentar nuestras propias batallas internas requiere una fortaleza de otro tipo. La valentía de admitir nuestros errores y la determinación para corregir nuestro rumbo. Sansón también nos muestra que las decisiones que tomamos tienen un impacto profundo en nuestra vida. Cada elección nos lleva por un camino diferente, y es nuestra responsabilidad discernir cuál es el correcto, manteniéndonos fieles a nuestros valores más profundos y a nuestra fe. La historia de Sansón es un recordatorio de que, a pesar de nuestras fallas, siempre hay esperanza. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, la oportunidad de redimirnos y volver a encontrar nuestro camino siempre está presente, siempre y cuando estemos dispuestos a buscarla. Su vida nos anima a perseverar a través de nuestras propias luchas, recordándonos que la verdadera fuerza proviene de nuestra fe y nuestra capacidad de superar las adversidades, tanto internas como externas. Nos enseña que la resiliencia es clave en la vida y que debemos levantarnos cada vez que caemos. En Sansón vemos la complejidad de la naturaleza humana, capaz de lograr grandes cosas, pero también susceptible a la tentación y al error. Su historia es un espejo de nuestra propia humanidad, mostrándonos que todos tenemos la capacidad de ser heroicos en nuestras propias vidas, a pesar de nuestras imperfecciones. Nos recuerda que debemos estar vigilantes de nuestras propias debilidades, que conocerlas es el primer paso para superarlas. La historia de Sansón es una invitación a mirar hacia adentro, a examinar nuestras propias vidas y a enfrentar con valentía nuestras propias batallas internas y externas. A través de sus triunfos, Sansón demuestra el poder de la fe y la determinación, y a través de sus fallos nos enseña sobre la humildad y la necesidad de redención. Su vida es un testimonio de que el crecimiento y la transformación son posibles, incluso frente a los errores más grandes. Sansón nos anima a buscar la fortaleza en nuestra fe, a cultivarla y protegerla, sabiendo que es nuestra guía más confiable a través de las tormentas de la vida. Nos muestra que, con fe, podemos enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo. La vida de Sansón es una historia de contrastes, donde la fuerza física incomparable se encuentra con la fragilidad espiritual. Nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en el poder físico, sino en la fortaleza del espíritu y la profundidad de nuestra fe. Nos invita a reflexionar sobre el significado de la fuerza y la debilidad, a reconocer que ambas coexisten dentro de nosotros y a encontrar un equilibrio que nos permita vivir vidas plenas y significativas. En cada capítulo de su vida, Sansón nos ofrece lecciones sobre cómo enfrentar nuestras propias luchas, cómo manejar el poder y la responsabilidad, y cómo buscar la redención cuando nos desviamos. Su historia es una guía para vivir con integridad, coraje y fe. La narrativa de Sansón es un recordatorio de que todos enfrentamos batallas, pero también de que tenemos la capacidad de superarlas.
nos inspira a luchar con valentía, a vivir con propósito y a buscar siempre el camino hacia la redención y la transformación. Al final, la historia de Sansón nos deja con una profunda comprensión de la condición humana, mostrándonos que la verdadera victoria se logra a través de la superación de nuestras debilidades internas y el mantenimiento de nuestra fe y propósito en la vida. Su legado es un faro de esperanza para todos nosotros, recordándonos que, sin importar los desafíos que enfrentemos, tenemos la fuerza dentro de nosotros para superarlos. Siempre que permanezcamos fieles a nosotros mismos y a nuestra fe. En resumen, la vida de Sansón es una fuente de inspiración y enseñanza, mostrándonos el camino hacia la superación personal, la importancia de la fe y la posibilidad de redención, sin importar los errores que hayamos cometido. Nos enseña que en el corazón de nuestras luchas hay oportunidades para crecer, aprender y, en última instancia, triunfar. La historia de Sansón nos lleva a un viaje fascinante, no solo a través de las hazañas de un hombre dotado con una fuerza sobrenatural, sino también a través de la evolución de cómo se manifiesta el poder de Dios en nosotros. En los días de Sansón, el Espíritu de Dios descendía sobre él de forma poderosa y tangible, permitiéndole realizar proezas que desafían la imaginación. Pero esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande sobre la relación entre Dios y la humanidad. Desde la venida de Cristo, hemos sido testigos de un cambio revolucionario en esta dinámica. Ya no se trata de momentos esporádicos de poder sobrenatural. Ahora, el Espíritu Santo reside permanentemente dentro de cada creyente. Esta presencia continua del Espíritu en nuestras vidas es una fuente de guía, fuerza y habilidad para enfrentar las batallas diarias. No importa cuán grandes o pequeñas sean, este cambio marca una profunda transformación en cómo entendemos y experimentamos el poder de Dios. Ya no es solo para momentos de gran necesidad o para actos heroicos, sino que se extiende a cada aspecto de nuestra vida diaria. Nos empodera para superar desafíos no solo físicos, sino también morales y espirituales, llenándonos de sabiduría, amor y paciencia. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es una promesa de que no estamos solos en nuestras luchas. Nos recuerda que Dios está profundamente interesado en nuestras vidas cotidianas, en cada decisión que tomamos y cada desafío que enfrentamos. Nos ofrece una fuerza que va más allá de la capacidad física, una fuerza que nos permite superar tentaciones, perdonar a otros, amar sin medida y vivir con una paz que trasciende todo entendimiento. Esta transición de la manifestación del poder de Dios, de actos sobrenaturales externos a una presencia interna y constante, nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas. Nos desafía a ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, permitiéndole moldear nuestro carácter, guiar nuestras decisiones y fortalecer nuestra fe. La historia de Sansón y la presencia continua del Espíritu en nosotros son un recordatorio de que Dios desea trabajar a través de nosotros de maneras que a menudo pueden parecer ordinarias, pero que tienen el potencial de cambiar vidas y transformar corazones. Nos muestra que la verdadera fuerza radica no en las hazañas heroicas, sino en vivir una vida guiada y empoderada por el Espíritu de Dios. En la vida de Sansón vemos momentos de gran poder y también de gran debilidad. A través de su historia aprendemos que, independientemente de los dones únicos que Dios nos haya dado, nuestra mayor necesidad es de su guía y sabiduría constantes. La vida de Sansón nos enseña que sin la dirección de Dios, incluso la mayor de las fuerzas puede ser mal dirigida. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es un llamado a vivir de manera diferente,
a enfrentar cada día con la confianza de que Dios nos capacita para hacer frente a cualquier cosa que venga en nuestro camino. Nos anima a depender menos de nuestra propia fuerza y más de la suya, reconociendo que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Este cambio en cómo se manifiesta el poder de Dios también refleja una invitación a una relación más íntima y personal con Él. A través del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros, convirtiéndose en una parte integral de nuestra vida diaria, influenciando cada pensamiento, decisión y acción. La evolución de la manifestación del poder de Dios, desde la época de Sansón hasta la presencia constante del Espíritu Santo en nosotros, es una poderosa afirmación de su amor y compromiso con nosotros. Nos asegura que, sin importar los desafíos que enfrentemos, tenemos acceso a una fuente de poder que nos puede ayudar a superar cualquier obstáculo. La historia de Sansón, con su dramático despliegue de fuerza física, nos prepara el escenario para apreciar aún más el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos recuerda que el verdadero poder no viene de nuestras propias habilidades o fuerza, sino de permitir que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros. Esta comprensión nos lleva a una vida de dependencia diaria del Espíritu, buscando su dirección en cada paso y su fortaleza en cada desafío. Nos invita a cultivar una relación más profunda con Dios, abriendo nuestros corazones a su guía y permitiéndole transformarnos desde dentro. La transición de la manifestación del poder de Dios nos enseña que cada uno de nosotros tiene un propósito divino en esta vida. A través del Espíritu Santo somos empoderados para cumplir ese propósito, enfrentando nuestras propias batallas con gracia y superando los obstáculos con fe. En resumen, la historia de Sansón y la experiencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas nos muestran que el poder de Dios está siempre con nosotros, listo para guiarnos, fortalecernos y transformarnos. Nos enseña a vivir con una conciencia constante de su presencia y a confiar en su poder para enfrentar las batallas de la vida. Nos recuerda que con Dios en nosotros somos capaces de mucho más de lo que podemos imaginar. La historia de Sansón es una de esas que te atrapa y te hace pensar profundamente sobre la fuerza y la debilidad, especialmente desde una perspectiva cristiana. Y es que, si profundizamos en su vida, encontramos una lección sorprendente. Muchas veces es en nuestros momentos más débiles donde realmente descubrimos nuestra fuerza. Pero no cualquier fuerza, sino una que se basa en nuestra dependencia total de Dios. Piénsalo. Cuando Sansón perdió todo, cuando llegó al fondo y reconoció que sin Dios no era nada, fue cuando realizó el acto más poderoso de su vida. Este concepto no es algo que quedó atrás en los tiempos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos recuerda constantemente de este principio. Nos dice que en nuestra debilidad, paradójicamente, encontramos nuestra mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque es en esos momentos cuando el poder de Dios realmente brilla a través de nosotros, cuando nuestras capacidades se ven superadas y solo nos queda confiar en Él. Sansón, a pesar de sus defectos, sus tropiezos y sus momentos de gloria, realmente nos enseña algo valioso. Dios no está buscando la perfección en nosotros. No. Él busca un corazón que esté dispuesto a confiar en Él, humilde y consciente de que nuestra verdadera fuerza viene de buscarlo a Él, más allá de lo que podamos lograr por nosotros mismos. Nos invita a abrir los ojos y ver que nuestras batallas, nuestros fallos y nuestros triunfos son más que solo eventos en nuestras vidas. Son herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter, para acercarnos más a Él y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Es un recordatorio de que, incluso en nuestros peores momentos, Dios puede trabajar para transformar esas experiencias en algo que nos fortalece y nos prepara para lo que Él tiene planeado para nosotros. Este mensaje de encontrar fuerza en la debilidad es revolucionario.
Nos desafía a cambiar nuestra forma de ver nuestras luchas. En lugar de verlas como puramente negativas o como señales de fracaso, podemos verlas como momentos que nos ofrecen la oportunidad de profundizar nuestra relación con Dios, de depender más plenamente de Él y de experimentar su poder de una manera que nunca hubiéramos imaginado. La vida de Sansón nos muestra que no importa cuán fuertes pensemos que somos, hay momentos en los que nuestras propias fuerzas simplemente no son suficientes. Y está bien, porque es en esos momentos de vulnerabilidad y reconocimiento de nuestra propia debilidad donde podemos permitir que Dios intervenga y nos muestre lo que realmente significa ser fuertes. Esta perspectiva nos enseña humildad. Nos enseña a valorar la verdadera fuente de nuestra fuerza y nos anima a vivir vidas que reflejen esa comprensión. Nos anima a dejar de lado la idea de que debemos ser perfectos y autosuficientes para ser valiosos o para lograr grandes cosas. En lugar de eso, podemos encontrar consuelo y confianza en saber que Dios está con nosotros en cada paso del camino, listo para llenarnos con su fuerza cuando más lo necesitamos. Esta es una invitación a vivir de manera diferente, a enfrentar nuestros desafíos con una nueva perspectiva y a permitir que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de depender de Dios. Sansón nos enseña que, al final del día, nuestras mayores pruebas pueden convertirse en nuestras mayores victorias, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Nos recuerda que, en el gran esquema de las cosas, es nuestra relación con Dios y nuestra disposición a dejar que Él trabaje a través de nuestras vidas lo que realmente define nuestra fuerza. Esta lección de vida, de encontrar fuerza en la debilidad, es una que lleva tiempo internalizar. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere fe, confianza y sobre todo la voluntad de rendirse a Dios, confiando en que Él sabe lo que hace incluso cuando nosotros no lo entendemos. A través de la historia de Sansón y de las enseñanzas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que esta forma de vivir no solo es posible, sino que es la que Dios desea para nosotros. Es una vida en la que reconocemos que no tenemos todas las respuestas, que no podemos hacerlo todo solos y que está perfectamente bien, porque en esa admisión de debilidad encontramos la verdadera fuerza que solo puede venir de Dios. Este entendimiento cambia todo, cambia cómo enfrentamos los problemas, cómo vemos nuestros fracasos y cómo nos acercamos a cada nuevo desafío. Ya no necesitamos temer nuestras debilidades porque sabemos que son precisamente en esas áreas donde Dios puede mostrar su poder de manera más clara. Sansón, con su vida llena de contrastes y paradojas, se convierte en un ejemplo poderoso de cómo nuestras vidas también pueden ser usadas por Dios, no a pesar de nuestras debilidades, sino a través de ellas. Nos muestra que Dios no nos elige por nuestra fuerza o habilidades, sino por nuestro corazón y nuestra disposición a ser usados por Él. Esta lección va más allá de simplemente enfrentar desafíos. Se trata de cómo vivimos cada día. Se trata de encontrar la alegría en la dependencia de Dios, de descansar en el hecho de que Él está en control y de permitir que esa verdad nos dé paz. No importa lo que enfrentemos. Nos enseña a valorar las pruebas, porque a través de ellas podemos experimentar a Dios de una manera más profunda y significativa. Nos anima a ver cada obstáculo como una oportunidad para que Dios muestre su fidelidad y poder en nuestras vidas. Esta perspectiva nos libera de la presión de tener que ser siempre fuertes o perfectos. Nos permite vivir con una autenticidad que reconoce nuestras luchas y debilidades, pero que también celebra el poder redentor de Dios en medio de ellas. Nos invita a una vida de constante rendición a Dios, sabiendo que Él es más que capaz de llevarnos a través de cualquier cosa que enfrentemos. Nos recuerda que, mientras más dependamos de Él, más fuertes seremos, no en nosotros mismos, sino en Él. A través de la vida de Sansón y las enseñanzas del Nuevo Testamento,
aprendemos que la verdadera fortaleza espiritual no se trata de cuánto podemos soportar por nuestra cuenta, sino de cuánto estamos dispuestos a confiar en Dios y depender de su fuerza. Esta lección cambia nuestra relación con Dios, nos lleva de una fe que es meramente teórica o basada en rituales a una fe vivida, una fe que se manifiesta en nuestra total dependencia de Él en cada aspecto de nuestras vidas. Nos desafía a crecer en nuestra fe, a profundizar nuestra relación con Dios y a permitir que su Espíritu nos guíe y fortalezca cada día. Es una invitación a vivir de una manera que constantemente busca la voluntad de Dios, confiando en que Él nos guiará y nos proveerá todo lo que necesitamos. La vida de Sansón, con todas sus complejidades, es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera, no importa cuán imperfectos seamos. Nos enseña que nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Esta perspectiva nos ofrece una nueva forma de entender nuestro propósito en la vida. No se trata de lograr grandes cosas por nuestra cuenta, sino de ser fieles en nuestra dependencia de Dios, permitiendo que Él haga grandes cosas a través de nosotros. Nos muestra que, en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la dependencia y la confianza en Él. La historia de Sansón y las enseñanzas del Nuevo Testamento nos invitan a abrazar nuestras debilidades, no como señales de fracaso, sino como recordatorios de nuestra necesidad de Dios. Nos animan a vivir vidas que reflejan una profunda dependencia de su fuerza y poder, demostrando que, cuando nos rendimos a Él, encontramos la verdadera fortaleza. La historia de Sansón, con todos sus giros, conflictos y momentos de redención, no es solo un relato épico que se ha mantenido a través de los siglos. Es mucho más que eso. Es como si nos extendiera una invitación personal para que nos detengamos un momento y miremos hacia adentro, para reflexionar sobre nuestras propias vidas, las batallas que enfrentamos día a día y la profundidad de nuestra fe. Sansón, con su vida extraordinaria, nos lanza un desafío directo. Nos pide que miremos más allá de lo que creemos que son nuestras limitaciones, que busquemos no en nosotros, sino más allá, la verdadera fuente de nuestra fortaleza. A través de sus experiencias, se nos invita a reflexionar sobre cómo, incluso con nuestras imperfecciones y debilidades, podemos ser parte de algo mucho mayor, cómo podemos ser redimidos y cómo nuestra fe puede ser la clave para una fortaleza que va más allá de lo que jamás imaginamos. Ahora que estamos al final de esta travesía por la vida de Sansón, es un buen momento para preguntarnos, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo pueden las vicisitudes y victorias de Sansón arrojar luz sobre los desafíos y encrucijadas que enfrentamos en nuestro propio camino? Está claro que su historia no es solo para admirar o para ser contada como una leyenda antigua. Es una fuente de inspiración y guía para nosotros hoy. Sansón nos muestra que, a pesar de nuestras fallas, no estamos descartados ni definidos por ellas. Su vida es un testimonio del poder redentor de la fe y de cómo ésta puede transformarnos y fortalecernos, llevándonos a cumplir con propósitos que parecen estar fuera de nuestro alcance. Este llamado a la reflexión no es meramente retórico, es una invitación genuina a considerar cómo estamos viviendo nuestras vidas. Estamos atrapados en la trampa de confiar solo en nuestra propia fuerza y habilidades. ¿O estamos abiertos a la posibilidad de ser fortalecidos por una fuente mayor, por una fe que nos eleva y nos guía a través de las tormentas? La historia de Sansón es un espejo en el que podemos vernos reflejados, con nuestras luchas y aspiraciones. Nos anima a cuestionar nuestras percepciones sobre la fuerza y la debilidad, y a explorar la profundidad de nuestra relación con Dios. Nos desafía a reconocer que, en nuestra vulnerabilidad y cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, es cuando podemos encontrar nuestra mayor fortaleza. Esta reflexión nos lleva a un entendimiento más profundo de lo que significa vivir una vida de fe.
No se trata de una serie de victorias ininterrumpidas ni de una ausencia de desafíos. Más bien, es un viaje continuo de aprendizaje, crecimiento y, sobre todo, de dependencia de Dios para superar las pruebas que enfrentamos. Al mirar la vida de Sansón, se nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un propósito único que cumplir, un camino que solo nosotros podemos recorrer. Pero no tenemos que hacerlo solos. La historia de Sansón nos asegura que con fe tenemos acceso a una fuerza que puede ayudarnos a superar cualquier obstáculo, a redimir nuestras fallas y a llevarnos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. En este punto de nuestra reflexión, es esencial reconocer que la fe no es una fórmula mágica para una vida sin problemas. Más bien, es una relación viva con Dios, una que nos sostiene, nos guía y nos fortalece a través de todas las temporadas de la vida. La vida de Sansón, rica en lecciones, nos invita a abrazar nuestras propias historias con valentía y fe. Nos anima a vivir de manera auténtica, reconociendo nuestras debilidades, pero también abriendo nuestros corazones a la fuerza y la guía que solo pueden venir de Dios. Este llamado a la reflexión no es solo para momentos de tranquilidad o en los días tranquilos de nuestras vidas. Es especialmente relevante en los momentos de prueba, en esos días cuando sentimos que todo está en contra nuestra. Es en esos momentos cuando la historia de Sansón puede ser una fuente de consuelo y motivación, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha. Al considerar la vida de Sansón, nos damos cuenta de que la verdadera fuerza no se mide por la capacidad de vencer enemigos o realizar hazañas heroicas. Se mide por la profundidad de nuestra fe, por nuestra capacidad de confiar en Dios, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Esta reflexión sobre la vida de Sansón y su llamado a la reflexión es una oportunidad para nosotros. Es una invitación a examinar nuestras vidas, a evaluar dónde estamos poniendo nuestra confianza y a redescubrir el poder transformador de la fe. Al final, la historia de Sansón es un recordatorio poderoso de que no importa los desafíos que enfrentemos, tenemos una fuente de fuerza y esperanza que nunca nos fallará. Es una llamada a vivir nuestras vidas apoyados no en nuestra propia capacidad, sino en la promesa de que con Dios todo es posible. Esta invitación a la reflexión es, en esencia, una invitación a vivir de manera diferente. A vivir con la confianza de que aún en nuestras mayores debilidades podemos encontrar fuerza, a vivir sabiendo que con fe somos capaces de enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo. La vida de Sansón no es solo una historia para ser contada, es una fuente de inspiración y guía. Nos muestra el camino hacia una vida de propósito, dependencia y fortaleza en Dios. Nos desafía a mirar nuestras propias vidas a través de una nueva lente, una que reconoce la fuerza en la debilidad y la belleza de vivir en dependencia de Dios.